Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es María Alejandra Bastidas Castro y soy la actual oficial local de publicaciones médicas de AEMUAS. Por parte del trabajo de mi comité es resaltar la gran importancia que tiene el área de la investigación en nuestra carrera. Con esto, me es grato presentarles a nuestro ponente, Diego Carrión. Es estudiante de quinto año de la Universidad de Monterrey. Él ha publicado 6 artículos en revistas indexadas, 3 artículos más en revistas estudiantiles y además ha tenido la oportunidad de presentar a nivel nacional e internacional. Sin más por el momento, los dejo con Diego. ¿Ahí pueden escucharme todos? Espero que sí. También en lo que carga la cámara creo que no me va a dejar moverla tantito. Ok, perfecto. Pues bueno, yo soy Diego. Ahorita yo creo que voy a tener que apagar la cámara porque el internet no anda tan decentemente. Pero la idea es darles una plática respecto a la parte de cómo la investigación como estudiantes de medicina, en qué les va a servir. Ahorita les digo muy bien el temario. Y pues primero, la parte pues darles las gracias y la bienvenida por tomarse un ratito de el martes para entrar a la plática. Las reglas del juego van a ser muy sencillas, supongo que estamos acostumbrados todos. Acuérdense de apagar sus micrófonos, no vaya a ser que a alguno le griten en su casa y pues no queremos que todos los demás nos enteremos. Usen el chat en cualquier momento. Si no me escucho, si no me veo, si se traba la presentación, cualquier cosa, voy a estar al pendiente del chat. No sé quién mandó algo al chat. Ah, ok. Ya ven como si ando al pendiente de esa cosa. La otra, si tienen la oportunidad, prenden su cámara. Sé que ya probablemente están hartos de webinars y cosas de Zoom, pero pues después de un rato esto de hablarle a cuadritos de colores cuadritos negros está pesadilla. En grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a ver en los temas? Ah, bueno, una última cosa. Probablemente les vayan surgiendo dudas en el Inter. Voy a tratar de dejar al menos unos 10, 15 minutos al final para tratar de resolverlas, ya sean dudas que les surjan durante la plática, preguntas que ya hayan tenido desde antes. Quiero dejar un tiempo al final para tratar de hablar de ellas. ¿Cuáles van a ser los temas? Voy a hablar muy poquito de la experiencia que he tenido, un poquito más acerca de qué ventajas o qué habilidades les van a ayudar el saber investigar, un poco de los journals, un poco de los obstáculos a los que nos enfrentamos cuando hacemos investigación, algunos tips, algunas herramientas básicas, algunas preguntas y pues el tiempo de preguntas al final. Primero, como hago la parte de la experiencia, que quién soy, qué he hecho, pues soy estudiante de medicina en 10º semestre. Me quiero decir que soy investigador, pero pues todavía me falta bastante para poder decir que sí soy investigador y trabajo parte de emprendimiento social. He tenido, como dijeron, la oportunidad de publicar varios artículos. Ahorita no he actualizado esta PPT, ya son 6 artículos en revistas indexadas, 3 artículos en revistas estudiantiles, que ahorita vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia. He podido presentar pósters en congresos en la Academia Nacional de Medicina hace un año y en un congreso latinoamericano de parasitología. Además de eso, pues trabajo proyectos de emprendimiento social, trabajo proyectos de otras cosillas. ¿Y qué trabajo en investigación? Normalmente trabajo con micosis, con microbiología. Ahorita estamos trabajando con Akkermansia, que es uno de los nuevos, una de las nuevas bacterias relacionadas con la microbiota intestinal que pueden cambiar mucho de cómo entendemos la medicina. Y me quiero enfocar a la parte de salud pública en enfermedades infecciosas y educación médica. Y ya. Ya vi ahorita que pusieron por aquí ustedes de qué semestre son, pero la verdad es que algunos no le entendí porque dice B3 o B6. Entonces, primera pregunta, ¿alguien de ustedes ya ha tenido oportunidad de entrar en un proyecto de investigación, quizás publicar algún artículo? Sí, sí, pueden poner sí, y si no, pues pueden poner una carita triste para ver más o menos por dónde andamos.
Ok, Guillermo sí, Carlos sí, Grecia sí, van 3. Paulina también, 4. Pues parece que hasta el momento 4. La mayoría ya tienen oportunidad. Pónganme igual carita feliz si ya han ido a rotaciones clínicas, carita triste si todavía están en la parte de estudiar básico, también para ver por dónde andamos por ahí. Ok, creo que estamos un poco mixtos, están moviéndose así las caritas. Em, ok, muy bien. De los 4 que dijeron que ya publicaron, quizás ya sepan algunas de estas cosas, quizás no. Si no se las saben y aprendieron algo nuevo, me dicen al final. Y si se las supieron, también me dicen para saber qué quitarle o qué ponerle. Y ya más o menos me doy cuenta de que la mayoría están interesados, no han tenido tanto la oportunidad y pues están un poquito en semestres de básicas y semestres de clínicas. Em, Nada más como pregunta, ¿su carrera también dura 5 semestres más internado más servicio o dura 4 y medio? Porque sé que hay unas que duran un poquito menos. 5, ok, perfecto, sí, estamos en las mismas. Sí, 10 semestres internado y servicio, ok, perfecto. Muy bien. Primero me gusta empezar con la parte de por qué vale la pena investigar y empezamos normalmente primero con una frase que me gusta que es como la parte de trascender, ¿no? No me pregunto muy bien por dónde, pero por allá escuché que un médico tiene que hacer 3 cosas para ser un buen profesionista, ¿no? Y es enseñar, ser docente, ya sea en el hospital, en la escuela, ejercer y publicar. En la parte de publicar hablamos de compartir el conocimiento que tenemos y el conocimiento que vamos generando. Y antes de entrar de lleno a qué habilidades, siempre me gusta discutir un poco acerca de cuáles son los mitos que hay detrás de la investigación. Y este es el primero que siempre ponen y me dicen, es que qué flojera es estar haciendo investigación, es estar encerrado en un laboratorio todo el día, bla, bla, bla. En realidad no, en realidad la investigación puede ser bastante interesante y hay muchas cosas que ustedes no se imaginan que se pueden publicar. Y aquí les pongo 3 ejemplos, ¿no? El de arriba, en superior izquierda, es un artículo publicado en el British Medical Journal en una edición especial que tienen de Navidad, en A el que con darle una la carta roja. de editor mencionan que, que se cuestionan si es un buen momento de empezar a utilizar emojis en la literatura biomédica. ¿Ven? Porque les digo que silenciar los micrófonos es importante. Eh, Abajo en ese mismo, en la parte roja, en el 2018, fue un estudio aleatorizado a doble ciego, en el que 2 investigadores, me parece que de Reino Unido, compraron un jamón serrano de 40 euros y un jamón serrano de 400 euros. Y aventando una moneda al aire, con uno de los participantes vendado de los ojos, hicieron un estudio aleatorizado a doble ciego para ver si eran capaces de distinguir cuál era el jamón caro y cuál era el jamón barato. La conclusión fue que si no sabes de jamones no hay ninguna diferencia en el sabor. Y aunque no lo crean, la metodología detrás de estos dos, de este estudio en específico, está muy bien hecha. En realidad cumple con todos los requisitos y tuvo todos los requisitos necesarios para ser considerado un estudio de control a doble ciego, ¿no? Y este de acá es uno nuevo, salió hace poco, creo que hace un mes, no me acuerdo. Eh, Salió en el Journal de Surgery, que es uno de los journals que está entre los 25% más citados en la parte de cirugía general. Y lo que ellos hicieron fue aplicar un cuestionario a diversos residentes de medicina en Estados Unidos, en el cual les pidieron que se identificaran con su casa del mundo de Harry Potter. Todo esto como tratando de pensar de que las especialidades y todos estos mitos que tenemos están relacionados hacia ciertos patrones conductivos de las casas, ¿no? Y encontraron cosas interesantes. Por ejemplo, encontraron que de la casa de Slytherin no hubo un solo médico familiar o médico general que se identificara con esa casa, mientras que tenían el mayor porcentaje de traumatólogos. La parte de la casa de Hufflepuff estaba más relacionada con pediatría, Ravenclaw con ginecobstetricia y Gryffindor con cirugía general. Y al momento de realizar el análisis y la discusión, hablan de que quizás nosotros nos identificamos con ciertas
ciertas conductas, como por ejemplo Hufflepuff tienden a ser muy pacientes y eso quizás los hace mejores con los niños, mientras que un Slytherin que le gusta quizás el poder o la adrenalina de estar operando, pues tampoco se va a sentir tan cómodo haciendo medicina familiar, ¿no? Y al final la conclusión fue válida, está publicado en un journal, pueden buscarlo, el estudio está bastante interesante y esto nos habla que pues, no es tan aburrida como podemos creer en un principio. Y la otra es de que mucha gente dice que es que los únicos que publican son doctores con doctorado, son gente que está haciendo la maestría, son subespecialistas, ¿no? Cuando en realidad no. Como vamos a hablar un poquito, hay publicaciones, hay journals específicamente para estudiantes. Por ejemplo, aquí en International Journal of Medical Students fue cuando se publicó un estudio sobre las habilidades clínicas en el COVID de una estudiante que, si mal no recuerdo, es del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y este acá arriba, que es un paper que ya fue citado más de 7 veces, se ha vuelto bastante importante durante la pandemia. 3 de los 5 autores son estudiantes de medicina en una universidad en China, ¿no? Entonces, eso de que la investigación nada más es para gente con doctorados y subespecialistas, eso quítenselo de la cabeza, cualquiera puede investigar y cualquiera puede publicar en revistas indexadas de alto impacto, ¿no? Ahora sí, la parte de cómo me beneficio, en qué me sirve. En la parte académica, que yo creo que ya la mayoría lo saben, primero por la parte del hábito de la lectura, acostumbrarnos a leer artículos nos va a servir. La parte de la comprensión de temas, un artículo está muchísimo más actualizado y muchísimo más resumido que cualquier libro que puedan encontrar. Yo, al menos yo personalmente prefiero, cuando estoy repasando cualquier tema que tiene que ver con medicina interna, prefiero leer un artículo a tener que aventarme el Cecil o a tener que aventarme el Harrison, ¿no? Hay también algunas páginas que te pueden ayudar. Ahorita os voy a mostrar una que se llama StatPearls, que me gusta bastante porque es gratis. Y te ayuda a los trabajos finales, ¿no? Con más comiences a ver cómo buscar literatura, cómo usar herramientas, pues más te va a ir sirviendo. Como les digo, aquí existe una que se llama StatPearls. Este trae pequeños resúmenes. Sé que hay otras, sé que está UpToDate, sé que está ambos, pero pues StatPearls es gratis, ¿no? Si su universidad tiene UpToDate, que la verdad no sé, la mía nada más lo tiene, pero en el campus. Ese también sirve bastante y ambos lo venden. Mucha gente dice que les sirve, no lo he probado, pero si no, StatPro les va a servir muchísimo como con conceptos generales, ¿no? Y abajo, pues, un ejemplo de una revisión sobre leucemia linfoblástica aguda en el 2017, hace ya 3 añitos. ¿Alguien de ustedes fue a uno de estos congresos? Es una de mis metas encontrar un estudiante que haya ido a uno de estos congresos mientras doy pláticas, porque a la fecha no he encontrado ninguno. Si sí fueron, pongan un sí, y si no, pongan pues que no. Muy bien, no por la pandemia. Ok, interesante. Entonces parece que Grecia tú sí ibas a ir o tenías la intención de ir. Este lo vinieron a ofrecer a mi universidad hace unos años. Soy pobre, sí, yo también. Y precisamente por eso no fui, porque cuesta. Y bueno, o sea, ¿por qué siempre uso esto? Porque siempre cuando pensamos en congresos pensamos en dos cosas, ¿no? Por un lado, esta parte, el estar sentados de blanco escuchando a un experto hablar de cualquier tema. Y por otro lado, pues lo que sigue después, ¿no? El salir en la noche, el conocer a otras personas, el irte de fiesta. Y en realidad todo esto de los congresos, pues son experiencias, son oportunidades que nos dan chance de aprender, conocer personas, conocer lugares. Y cuál es una muy buena manera de acceder a congresos sin que tu universidad se enoje porque te estás yendo en tiempo de clases, pues es presentar pósters, ¿no? Hacen pósters, los mandan a congresos, la universidad hasta les puede ayudar con el viaje. Vale mucho la pena, son buenas oportunidades para que ustedes den a conocer su investigación, reciban retroalimentación fuera del ámbito que está cerca, quizás fuera de las universidades y hospitales cercanos, y pues puedes conectar con más gente, ¿no? Y hay algunos concursos estatales, nosotros acá en Nuevo León tenemos este, en el que se premia a las 3 mejores investigaciones en distintas áreas para estudiantes de hay una categoría para estudiantes de licenciatura y hay unas para maestría y doctorado. Entonces, pues tienes chance de ir, presentar, ganar, aunque sea, creo que 3,000 pesos a primero, segundo y tercer lugar. Entonces, pues tienes chance de ganar un dinerito y presentar tu investigación. Yo perdí, pero estuvo interesante. Ahora, habilidades. A nivel de lo que llamamos habilidades blandas, les van a servir principalmente, hoy hablamos un poco de la comprensión de conceptos,
Ah, mira, Grecia participó en el encuentro de jóvenes investigadores del estado de Sinaloa. Grecia está en todo, ya participó, ya publicó, iba a ir al Congreso Buena Onda de hace rato. Muy bien, igual y ahorita al final puedes platicar un poquito de cómo estuvo tu experiencia porque creo que está padre también como escuchar de ustedes que han hecho y que han trabajado. Em, y bueno, volviendo a las habilidades como súper rápido, les va a servir mucho en algo que llamamos lectura crítica. Entonces, ¿qué es la lectura crítica? Es el poder distinguir una investigación bien realizada de una investigación mal realizada. ¿Qué es una investigación bien realizada? Pues tiene que ver con cómo está hecha la metodología, las pruebas estadísticas sean las adecuadas, etcétera. Y eso, a pesar de que puede haber muchos libros, muchas checklists, la verdad es que te lo va dando un poquito más el leer artículos e irte dando cuenta de si están bien o están mal. Y la otra es algo que llamamos la pirámide de la evidencia científica. ¿Qué es la pirámide de la evidencia científica? Es que no podemos darle el mismo valor científico a un caso clínico que a un metaanálisis. ¿Por qué? Porque un caso clínico estamos hablando de una experiencia anecdótica que le tocó a alguien en un hospital y aunque tiene importancia para la ciencia, tampoco es wow, lo máximo. Por otro lado, en metaanálisis estamos hablando de que alguien se detuvo a analizar 40, 150 estudios y les aplicó pruebas estadísticas para ver si en realidad lo que decían los estudios funcionaba o qué era lo más adecuado, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de evidencia entre metaanálisis, revisiones sistemáticas, cartas al editor, etcétera, pero siempre lo que va a estar más fuerte o lo que siempre va a ser como que con lo que nos regimos son metaanálisis y revisiones sistemáticas. Entonces, todo esto de la lectura crítica son habilidades que van a ir desarrollando poco a poco conforme vayan aprendiendo, leyendo y pues leyendo y conociendo más de los artículos, ¿no? Y la otra es la parte de la creatividad. Entre más vayan leyendo, más van a querer aprender, más cosas van a querer crear, más van a querer aventarse a también investigar algo. El punto laboral casi siempre lo resumo con esto. Es networking, es la oportunidad de conocer a gente que puedes toparte después y que pueden ayudarte con cartas de recomendación, pueden ayudarte a abrirte la plaza, a abrirte alguna plaza, o sea, que te recomienden para alguna plaza de residencia, que te recomienden para cosillas así, ¿no? Entonces siempre es un buen espacio para conocer a personas que te pueden ayudar después en tu vida laboral. Y en la parte clínica, que sí está padre, pero ¿cómo me sirve como médico? Primero, pues la parte del conocimiento, ¿no? Conforme vayamos leyendo, vamos aprendiendo más fácil que diagnostiquemos cosas. Y para mí, desde mi punto ahorita, lo más importante o lo más padre que podemos tener es, o lo que podemos ver es cómo avanza este conocimiento es durante la pandemia que estamos viviendo. Entonces empezamos con un COVID por ahí de febrero, marzo, en el que el síntoma principal era una fiebre de 38 grados, que después fue abriendo un abanico de posibilidades que ya hoy incluye anosmia, que incluye accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes, que incluye manifestaciones dermatológicas, que trae que hay estudios que han demostrado que quizás no se presenta fiebre, sino febrícula en algunos pacientes. Entonces, todo este conocimiento es lo que ha ido permitiendo ver cómo va haciendo todo el espectro de la enfermedad, ¿no? Y va de la mano con el tratamiento actualizado, o sea, tenemos nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos, y pues ahorita con la pandemia es lo mismo, ¿no? Empezamos de que vamos a dar hidroxicloroquina, ahora vamos a dar ivermectina, citromicina, remdesivir, ahorita están con, ya no me acuerdo, el plasma convaleciente, o sea, todo este cambio en los tratamientos, todo esto que hemos ido evolucionando de, ¿sabes qué? Este medicamento sirve, este no, vamos poniendo, vamos quitando, precisamente se debe a como toda la investigación que se está haciendo detrás de la pandemia. Y por último, pero no menos importante, es el compartir lo que hacemos, ¿no? Muchas veces, pues como probablemente hemos visto todos, cuando trabajamos en México en el ámbito público, pues no necesariamente tenemos la mejor infraestructura o las mejores cosas comparado con otros países, ¿no? Pero a pesar de todo, nosotros como la medicina mexicana podemos hacer un chorro de cosas con muy pocos recursos y eso muchas veces puede publicarse. Y cuando tú publicas eso y se lo enseñas a los demás, muchas veces te das cuenta de que pues tienes métodos mejores con un menor gasto, ¿no? Que al final nosotros lo hacemos por necesidad, pero terminan siendo de ayuda mundial. ¿Qué ejemplo hay? Existe ejemplo de cuando fue el descubrimiento de la neurocisticercosis y mientras laboratorios y farmacéuticas en Estados Unidos y en Europa estaban buscando el desarrollo de un nuevo fármaco, un médico mexicano decidió probar con albendazol
¿Y qué pasó? Pues se quedó como el tratamiento de elección. El doctor está ahorita haciendo creo que estaba como jefe o sigue estando como jefe en el Instituto Nacional de Neurología en Ciudad de México. Y pues, fue algo que salió a partir de trabajar con lo que teníamos antes de pensar en desarrollar cosas nuevas, ¿no? Por eso publicar, aunque muchas veces sentamos que no es como tan importante o es que no somos primer mundo, tiene muchísima importancia. Y bueno, durante el internado y la residencia, realmente, por ejemplo, la única plaza que yo conozco en el internado que te exige que hayas hecho investigación para entrar es el Salvador Subirán en Ciudad de México. Pero en realidad hay muchas plazas de internado que también te piden o te dicen que te conviene hacer investigación, ¿no? Entonces, entre más vayas ya con un camino recorrido y ya más o menos sepas algunas cosas, pues vas a poder hacerlo sin morir por estar en guardias ABCD, ABC, ¿no? La otra es que para salir de la residencia muchas veces te piden una tesis y ahí es también donde muchas veces como residente podrías llegar a batallar en un punto. La otra, pues obviamente, es el servicio social en investigación, que pues también es una posibilidad en el país y entre más hayas publicado o más hayas hecho durante tus años de pregrado, pues es más probable que tengas acceso a esta parte del servicio. Y ya como un poquito más a la parte científica, que es lo que nos han dicho los artículos, se resumen entre más temprano mejor. Los estudiantes que empiezan a publicar desde más temprano no solo tienen más conocimiento, sino que tienen más habilidades blandas y habilidades duras, es decir, la resiliencia, que vamos a hablar en un ratito, y las habilidades de búsqueda de información y pensamiento crítico y demás, más desarrolladas que los que empezaron después. Y también quienes empezamos desde pregrado, tenemos mejores métricas que aquellos que empiezan desde especialidad o doctorado a largo plazo. Y siempre está como esta pregunta de que ay, estoy rayando, de que esto le sirve a alguien. Eh, sí, la verdad es que, como ya les dije, todo sirve, no solo a nosotros, sino que también le puede servir a alguien más. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que existe la posibilidad de que tú al publicar un caso clínico y tú por alguna razón hay un mismo paciente que tiene esa misma enfermedad en la India y pues el médico tratante lee el caso clínico, se da cuenta de que hiciste tú un manejo que él no había pensado o hiciste un manejo y salió mal y era lo que él había pensado y pues puedes contribuir a salvarle la vida a alguien del otro lado del mundo, ¿no? Y de la misma manera pues te va a servir a ti en tu currículum, en tu aprendizaje personal, te va a servir a la universidad con las métricas, a los hospitales con las métricas y pues quién sabe, ¿no? En una de esas tienes uno de esos descubrimientos accidentales que terminan por cambiar la ciencia y el mundo, que son bastante más comunes de lo que creían. Ahora, me dicen, bueno, ya, qué padre, ya lo quiero hacer, después, ¿cómo lo voy a publicar? Entonces, cuando hablamos de dónde publicarlo, más o menos eso es un insight. Hay aproximadamente casi 7.500 journals en el mundo que hablan de medicina. De esos hay 203 en la TAM y hay solo 27 en el país. La calidad de las revistas se va a medir por dos cosas. Uno, a mí me gusta mucho esta página que es el SJR, que es Simago Journal and Country Rank, que es lo que nos permite el Simago. Nos Estoy en una permite, clase. eh, porque les pongo los micrófonos, nos permiten ver la calidad de los journals, ¿no? Dependiendo de cosas como el factor de impacto. Y dicen, ¿qué es el factor de impacto? Pues es precisamente el número de citas dividido entre el número de artículos. Es decir, si una revista publica 20 artículos al año y esos artículos y esa revista tiene 20 citas al final del año, tiene un factor de impacto de 1. Esto no significa que si tú mandas tu artículo a una revista con factor de impacto de 10, se va a citar 10 veces. ¿Por qué? Porque es un promedio. Puede que esta misma revista que publica 20 artículos al año, uno solo de esos artículos se haya citado 20 veces. Y pues, ni modo, dio el factor de impacto de 1, pero en realidad casi toda la carga se la está aventando uno, ¿no? ¿Cuál es el uso del factor de impacto? Es ver qué tanto la gente se mete a leer la revista, qué tanto otros investigadores consideran esos artículos para su revista. Entonces, un buen indicador de factor de calidad. Eso lo pueden checar, como les digo, en páginas como SJR, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, cosas con las cuales tener cuidado, porque están chiquitos, con las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras suelen aprovecharse mucho de quienes estamos empezando a publicar y hasta de gente que ya está es experimentada. ¿Cómo van a identificar una revista depredadora?
primero, van a tener un factor de impacto irreal. O sea, algunas les van a decir que tiene un factor de impacto de 600 o de 700. La otra, el tiempo de publicación es ridículamente corto. Es decir, tú mandas tu artículo hoy y se publica en 3 días. Eso no pasa en ningún lado. Es casi imposible. Entonces, les van a prometer que es una revista muy buena, que su artículo se publica en 3 días. Ha habido casos en Estados Unidos en que las revistas depredadoras agarran a médicos súper reconocidos y ponen su foto de que son parte del comité editorial y el médico no tiene idea de lo que está pasando, pero su nombre está ahí, ¿no? Entonces también te puede decir de que está alabada por esta y luego te van a decir cosas como está indexada en Google y en Yahoo. No va a estar indexada en ninguna base de datos decente, entonces también ojo con eso. Te va a decir que está en Google Scholar, te va a decir que está en Google, en Yahoo, te va a decir que está en repositorios así random. Eh, ¿Y cuál es el problema con las revistas depredadoras? Que cobran y que no te avisan que cobran hasta que ya firmaste una carta en la que estás de acuerdo en pagarle $1,200 a la revista por tu artículo, ¿no? Y pues eso ya tiene un compromiso legal que te obliga a pagar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto. Siempre, en general, algunas revistas cobran, eso es algo que se tiene que saber. Y siempre que estén revisando en qué revista van a publicar, se meten a instrucciones para los autores y le pican control F y buscan dólares, buscan costo, buscan fee, buscan cualquier cosa que pueda estar relacionada con costo. Muchas veces las revistas depredadoras las van a esconder. Entonces, aguas con eso. La otra, tecleen el nombre de la revista y googleenlo. Y muchas veces en algunas cosas como Quora, como Academia, como ResearchGate, como redes sociales de científicos, ahí hay como listas de revistas científicas, de revistas depredadoras, ¿no? Te van a decir, bueno, pero en realidad, ¿qué puedo publicar en una revista depredadora? Puedes publicar lo que quieras si pagas. Este es un caso muy sonado en Estados Unidos, en la que hubo dos investigadores, después de que una revista depredadora estuvo molestándolos durante meses para que mandaran un paper, hicieron esto, hicieron un artículo científico que lo único que dice es get me off your fucking mail list, es decir, quítame de tu base de datos de email, y el artículo consiste enteramente en esta palabra, en esta frase. Todo el artículo, introducción, métodos, figuras, tablas, todo. ¿Qué pasó? Lo enviaron, pagaron $250, el artículo se publicó 3 días después. Es decir, son cosas sin calidad. ¿En qué te afecta? Tú puedes decir de que, ay, pero bueno, es una forma de publicar rápido. Sí, pero hay un problema. Uno, si tú estás queriendo aplicar a trabajar, a entrar al CONACYT, a hacer un SNI, no te va a servir porque no tiene un factor de impacto. Dos, la verdad te deja muy mal parado como científico que solo estés publicando en revistas depredadoras, ¿no? Porque pues eso habla de que quizás lo que estás haciendo no tiene la calidad para entrar a una revista indexada normal. Entonces, no saben por eso, hace poco salió un estudio de un médico mexicano en Oaxaca que estaba hablando de un nuevo medicamento nebulizado contra el COVID. Se hizo como un poquito de tendencia en Facebook. Si alguien lo vio, pónganme que sí en el chat, si no, pónganme que no tienen idea de lo que estoy hablando. O sea, lo recuerdo un poco vagamente. ¿Cuál fue el problema con esto? Eh, Se hizo como mucha noticia que en el Universal y no sé qué. La voy a buscar al rato y la voy a mandar. Este, y ellos estaban en un punto cuestionándose de que la comunidad científica no les había hecho caso. Yo me metí, busqué su artículo y estaba precisamente publicado en una revista depredadora, ¿no? Entonces, obviamente desde ahí, pues ya es un problema. César, te contesto al final para no desviarnos tanto, pero sí, lo voy a tener en mente para contestarte al final. Me dicen, bueno, tengo miedo, estoy chiquito, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar? Journals estudiantiles. ¿Qué son los journals estudiantiles? Son revistas que están hechas precisamente por estudiantes, para estudiantes. El comité editorial suelen ser profesores, estudiantes, están afiliados a una universidad y tienen un proceso muchísimo más amable de publicación. ¿Qué es un proceso más amable de publicación? Muchas veces cuando tú mandas un artículo, el editor no tiene el tiempo para decirte qué es lo que está mal. Los revisores no tienen todo el tiempo para decirte detalladamente qué está mal en tu artículo. Yo he tenido la oportunidad de revisar unos papers para la International Journal of Medical Students y algo que nos piden como revisores es que tienes que entregar una retroalimentación buena al estudiante en la que le digas de que quizás
¿sabes qué? Tu artículo no está mal, simplemente debería de ser una carta al editor en vez de un artículo de revisión. ¿Sabes qué? Está padre, pero está muy corto, no lo mandes como original, mándalo como comunicación breve. O ¿sabes qué? Creo que puedes ampliar esto, puedes trabajar esto. Entonces, ¿qué es? Son revistas que van a ser más amables con ese proceso y son muy buenas para que ustedes empiecen a ver qué pueden publicar y cómo pueden publicar. Eh, Hay en inglés, hay en español. En español están ASEM y CIMEL. En inglés están estas tres, el International Journal of Medical Students, Student BMG, el Trinity Student Medical Journal. Así como estas tres, hay un chorro, hay más, yo creo que más de 100. Pueden googlearlas y son buenas oportunidades para que ustedes publiquen. Ahora, herramientas básicas que les van a aliviar la vida en publicar y en la escuela. Uno, buscadores científicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que tienen distintos niveles de calidad. Entrar como una revista indexada a PubMed no es fácil. Es muy difícil. Por ejemplo, de todas las revistas estudiantiles solo hay una, que es la de la Universidad de Yale, que está indexada en PubMed. Ninguna más ha podido entrar hasta el momento. Conozco de varias que están en trámite, pero falta. El Sevier Scopus, el problema que tiene es que está muy limitada a todos los artículos de la familia del Sevier, ¿no? De todas las revistas que conforman la como casa editorial. Y Scholar, ¿qué es lo bueno de Scholar? Hay un chorro, ¿qué es lo malo? Tiene muy poco filtro, entonces hay revistas depredadoras que se cuelan por Scholar, hay algunas cosillas así que se llegan a colar. En español está Cielo, está Redalyc, está Medigraphic y Latin Index. Para mí la mejor es Cielo. Yo siento que es la que está más completa, tiene un poquito más de control. Latin Index también está bien, también sirve. Medigraphic también, como Scopus, tiene únicamente muchas veces artículos de su misma base de datos. Y Redalyc también es más parecida a Latin Index. Para mí la mejorcita es Cielo. Y Cielo también suele tener ya los artículos descargados gratis para leer. Dos cosas más después. Uno, cómo checar la calidad de los journals. Como ya les dije, el SJR es su mejor amigo. Se meten, lo buscan y ahí les aparece cómo les ha ido con citas en los últimos 7, 5 años. En qué cuartil están, si son del 25% mejores o de los 25% peores. Para empezar, el hecho de que ya esté en el SJR, aunque esté en un Q4, ya significa que tiene una cierta calidad. Después, gestores de referencias. Hay dos, Mendeley y EndNote. A mí me gusta mucho Mendeley porque es gratis. ¿Cuál es la ventaja que tiene Mendeley? Ustedes suben aquí los artículos, eh, les sale como una basecilla de datos y a partir de ahí ustedes pueden exportar las referencias a APA, MLB, Vancouver, etcétera. Entonces, nada de estar peleándose o teniendo que batallar con referencias. Aparte, Mendeley suele tener convenio con algunos journals, entonces tiene la opción de que tú buscas el journal en el que estás buscando publicar y él solito te formatea todas las referencias al formato específico del journal al que piensas mandarlo, ¿no? Entonces te ahorra muchísimo tiempo, te ahorra muchos dolores de cabeza de estar batallando. Otras cosas, la visibilidad. No sirve de nada que publiquemos si nadie lo ve y nadie lo lee. Aquí hay tres cosas. Dos, Google Scholar te puedes hacer un perfil como el que ustedes vieron al inicio de la plática con mi nombrecillo ahí y te dice citas, artículos publicados y es un buen indicador general. ResearchGate es una especie de Facebook raro para investigadores. ¿De qué les sirve? Aquí ustedes pueden encontrar a sus profesores, ver qué han publicado. A nosotros como autores nos deja ver igual citas, pero también nos deja ver cuántas veces han leído nuestro artículo, quién lo ha leído. Podemos contactar con las personas que han leído nuestro artículo, podemos recomendar investigaciones. Entonces es muy buena para hacer networking. Y OrchidID es una plataforma en la que te registras y te asigna un número único asociado a tu nombre. ¿Por qué sirve? Porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente en este mundo y tu nombre no es tan común como crees, ¿no? A mí ya me pasó que existen otros dos, Diego Carrión Álvarez, alrededor de Latinoamérica y que también publican, lo cual se vuelve un problema a la hora de ver de quién es cada cosa. Entonces, RCID te ayuda a poder clasificar mejor esas cosas. Mi sugerencia es que se hagan un ResearchGate. Sirve mucho para conectar. De verdad, denle la oportunidad. Vale bastante la pena. Así como hay otras. Hay Publons, hay Pure, hay varias, pero yo creo que estas dos en especial de la visibilidad son de las más relevantes. Pasando un poco más a los obstáculos, ¿a qué se van a enfrentar? Y esto es como un poquito como la parte de Darks, pero pues, no pasa nada. Uno, les van a rechazar los artículos. Esto es algo que es como un tabú dentro de la comunidad de investigación. Nadie quiere decir que te rechazan artículos.
pero es común, es normal, no significa que tu artículo está feo, no significa que tu artículo es malo. Quizás es que no lo estás enviando a la revista adecuada. A mí me pasó hace poco con uno que ya se va a publicar, que lo mandamos a la revista Panamericana de la Salud. El artículo era de México. Obviamente me lo rechazaron porque es una revista panamericana, o sea, quieren un enfoque más global, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que casi no se habla, pero a todos nos pasa. Cuando Krebs quiso publicar el ciclo de Krebs, le rechazaron el paper. Entonces, a todo el mundo le pasa, o sea, es algo súper común. O sea, les va a pasar porque no conozco un solo investigador al que no le haya pasado. Y lo importante es que sepan que esto existe y que es normal. Porque al no saber que existe, cuando te rechazan, pues se siente bien feo porque crees que eres el único al que están rechazando. No, no es cierto, es normal, va a pasar y es completamente común. Y la siguiente, investigar toma su tiempo. Los procesos editoriales son tardados. No son como les dicen las revistas depredadoras de 2, 3 días. Pueden llevarse años. A mí, yo tengo un artículo que mandé hace ya casi un año y no me han dicho qué va a pasar con él. No sé, eh, va, va a publicarse, no va a publicarse, no tengo idea, nadie lo ha revisado. Son procesos, son largos. Muchas veces, como vemos a nuestros profesores publicar 2, 3 artículos por semestre, nos vamos con la finta que quizás puede ser muy rápido. No, en realidad lo más rápido es el rechazo de los artículos y aparte de que ya te lo aceptaron, aún así el artículo puede tardarse 4 o 6 meses en publicarse. Por ejemplo, hace poco nos aceptaron uno en julio, el artículo va a salir hasta enero. Y pues ni modo, no tenemos de otra más que esperar a que salga. Esto es como muchas veces algo que me preguntan de que cómo lo balanceo. Eh, pues trato de, obviamente, pues echarle a la escuela porque si no, pues no nos graduamos como médicos y pues ya no sirve de nada esto. Pero también tratar de darle un tiempo a veces, ¿no? Entre clases, agarrar parte de un sábado o parte de un domingo para hacer búsquedas de investigación, etcétera. Con toda la parte que no sea experimental, la pueden trabajar en su casa, pueden dedicarle 20, 30 minutos diarios y con eso ir avanzando. Ahora, a la parte de las tips, porque no todo es malo y porque quiero dejar buen tiempo para preguntas. Son 4. Primero, escriban. La escritura científica es diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, si tienen la oportunidad o dense la oportunidad de escribir una carta al editor que quizás no van a mandar a ningún lado, pero que les sirva de ejercicio. Escriban un caso clínico que les gustó como lo mandaría a una revista, pero que les sirva de ejercicio. Esto de la escritura es algo que se tiene que trabajar y no hay de otra más que escribir. Escribir y leer artículos para acostumbrarte a la forma en la que se escribe. Ese es uno. Dos, a quienes quieran empezar es muy, muy difícil empezar a hacer investigación en pregrado solos. Si no, no sé si es imposible, probablemente igual y alguien sí se la avienta, pero es muy difícil. ¿Cómo empecé yo? Acercándome a un profesor, diciéndole, doctora, me gusta mucho lo que está trabajando en el laboratorio de micro, me gustaría trabajar con usted, ¿qué hago? Y me dijo, ¿sabes qué? Aprende a cuidar esos hongos en esas placas de agar saburot y haz que cuida que no se mueran, ¿no? Ya, 3 años después, ya yo puedo llegar y decirle, doctora, creo que podríamos hacer esto con los hongos. Ah, ¿sabes qué? Sí, no, ya vemos. Entonces, acerquen a sus profesores, stalkeenlos en Scholar, stalkeenlos en ResearchGate y lleguen con la sorpresa de que, doctor, ya vi que publicó un artículo hace 2 semanas sobre el cáncer de mama, qué padre, me gusta la investigación, ¿cómo puedo colaborar con usted? Ah, tienen la priva, tienen la pública, tienen que dar clases, tienen que mantener el SNI. Toda ayuda es bienvenida. O sea, quédense eso en la cabeza. O sea, están cansados, son humanos. Tener ayudantes para cualquiera que esté haciendo investigación o gente con la cual trabajar es una bendición. Entonces, les dicen, el no ya lo tienen, dense el chance. Tercera, que es la parte de la resiliencia, traten de no agüitarse. Está muy pesado. Muchas veces cuando no te das cuenta y te rechazan un artículo, pues está difícil no agüitarte, ¿no? Y no decir de que, bueno, pero llevé un año trabajando esto para que me digan que no, o sea, espérate, todavía lo puedes volver a enviar, ¿no? Que he visto que le ha pasado a los doctores. Tengo un compañero que se aventó un año haciendo un no sé qué algoritmo raro en R para ver diferencias en las resonancias entre pacientes con Alzheimer, pues ni modo, se lo rechazaron y a trabajarlo y enviarlo a otro. He visto doctores que trabajan con cultivos celulares y el trabajo de un mes se va y se pierde por el hecho de que alguien no cerró bien una tapa, pues ni modo a volverlo a hacer. Entonces, eh,
es una carrera que siempre digo, es más que una carrera de velocidad, va más hacia un maratón. Entonces es importante que no se agüiten por las cosas que les van pasando, ¿no? Y la otra, al final hay una satisfacción personal. Al final es padre cuando ves que tú publicaste un artículo, cuando alguien lo cita y te das cuenta de que lo que estás haciendo, hay alguien del otro lado del mundo que lo está leyendo, ¿no? O hay alguien del otro lado del mundo que se tomó un ratito para ver lo que quiera que escribiste y lo ve y decidió citarlo, le llamó la atención, etcétera, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Yo casi siempre os digo de que eh, obviamente tiene sus obstáculos, obviamente tiene sus dificultades, pero en general vale muchísimo la pena el poder publicar y el poder ver tu nombre al final del día en un artículo, ¿no? Ahora sí, tiempo de las preguntas. Pueden hacerlas por el chat o pueden abrir el micrófono como se les haga más fácil. Y pues ya, los escucho. Ah, no, esperen, alguien me había hecho una pregunta por el chat. Sí, César. Sí, pero voy a empezar con esa porque fuiste el primero en hacerla. Muy bien. Normalmente, ¿cuánto tarda en publicarse un artículo? Depende. Depende de muchas cosas. Depende de la revista a la que la mandes, ¿no? Normalmente las revistas pueden publicarse una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3, 4 o 6, o una vez al año. Obviamente, si tú estás pensando en publicar tu artículo en una revista que se publica una vez al año y se publica en enero y lo mandas ahorita, aunque te lo acepten y lo que quieras, se va a publicar hasta enero. Eh, eso depende mucho como de los tiempos de las revistas. Dos, entre más importante sea la revista, más probable, por ejemplo, el New England Journal of Medicine, mando un artículo hoy, lo aceptan. Lo más probable es que las ediciones de noviembre y diciembre ya estén llenas, porque las hacen como desde antes, ¿no? Entonces, pues, entre más prestigiosa sea la revista, más probable es que ya esté llena y todavía se tarde 2 o 3 meses para salir. Entonces, depende de muchos factores. Yo te diría que el tiempo de publicación promedio es de 2 a 3 meses, más o menos. O sea, es lo que ten en mente que es poco probable que sea menos que eso, es muy probable que sea más. ¿Cuál es la única excepción? Artículos de situaciones emergentes, como el coronavirus. Todo lo que sea de coronavirus, como pueden estar viendo, son publicaciones que llamamos express. Es decir, eh, pues nosotros mandamos un caso clínico de urticaria en una familia de coronavirus y se publicó en 3 semanas. ¿Pero por qué? Porque era el primer caso de un clúster familiar de urticaria y porque el tema necesitamos sacar toda la información del tema lo más pronto posible. Entonces es como la única situación en la que hemos visto que el proceso de editorial se agiliza y aún así hay muchos artículos criticando la agilización porque dicen que el proceso de revisión por pares y la calidad de los artículos están bajando, ¿no? Pero así en un artículo que sea de un tema general, 2 a 3 meses más o menos, se puede extender hasta 6 meses, un año. He oído casos de doctores que hasta 2, 3 años. Entonces, sí, sí varía bastante. Me voy a seguir con las preguntas del chat que dice, ¿cómo buscas el tema y te enteras de que haya sido discutido ya? Pues buscando en bases de datos. La verdad ahí son cosillas que tienes que sí estar checando, estar al pendiente. Muchas veces, pues tú crees que estás haciendo algo nuevo y pues en realidad no, ya se hizo, ¿no? Entonces, siempre cuando estés teniendo una hipótesis, lo primero que tienes que hacer es decir de que existe, o sea, ya se ha hecho algo que sea una base, y si me dicen de que no, pues la siguiente pregunta es de que, pues, ¿por qué no se ha hecho, no? Es decir, yo puedo llegar a decirles, puedo quitar mi cámara tantito, yo puedo llegar a decirles de que, ¿saben qué? Es que quiero hacer un estudio a doble ciego, aleatorizado, de que el jugo de naranja cura el cáncer de mama, ¿no? Y voy a buscarme y pues probablemente no haya nada publicado. ¿Eso significa que es una buena idea? No, pues porque tienes las bases de la fisiopatología de la enfermedad, etcétera. Entonces, son cosas de buscarle. Está pesadito para buscarle, pero es parte de lo que toca aprender cuando estamos trabajando en investigación. Eh, Siguiente, ¿en qué semestre puedo empezar a publicar y cómo elegir los temas a investigar? En primer semestre, si tienes mucha suerte y un muy buen mentor, puedes empezar a publicar probablemente en segundo o tercer semestre. No hay mucha, no les puedo decir como que hay una edad para eso,
Obviamente, conforme más vas creciendo, pues más tienes el conocimiento de las cosas y menos problemas vas a tener a la hora de entender algunos conceptos, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con una amiga de mi escuela que ahorita está en tercer semestre y pues ya va a publicar, ya va a salir el primer paper que hicimos, ¿no? Entonces, se puede desde segundo o tercer semestre, en realidad va mucho de la mano dependiendo de los mentores y cómo te vas hacia esa parte. ¿Cómo elegir los temas a investigar? Yo creo que tiene que ser por afinidad. Tienen que ser temas que te llamen la atención, temas que tú creas que están padres, que te sientas identificado. A mí desde un principio me llamó mucho la atención micro y traté de irme para micro. A mí dime de que, oye, ponte a hacer un artículo sobre nuevos métodos de cirugía. No me llama la atención, ¿no? Y quien sea cirujano va a decir de que sí, vamos a operar a 15 y vamos a cortarle aquí, vamos a cortarle acá, ¿no? Entonces, en realidad va más hacia lo que te gusta, hacia lo que te llama la atención, porque también eso te va a ayudar a que no se te haga tan pesado, tan tedioso, tan aburrido, etcétera. La siguiente, si quiero aplicar para la beca del fin, ¿realmente ayuda? Sí, yo tuve chance de conocer a varios de su universidad cuando estuve haciendo un verano de investigación en el Centro Médico Nacional en La Raza. No, en La Raza no, en el Centro Médico Nacional en el siglo XXI en Ciudad de México, de la Autónoma de Sinaloa. Y la neta es que sí. Eh, yo he tenido chance de tomar el Delfín 2 veces, una en ese que fue como un curso clínico más, y otra en la que sí estuvimos haciendo trabajo de investigación en el Nacional de Neurología. Sí les sirve, les va a dar ciertas habilidades. ¿Cuál es el problema que yo detecté con el Delfín? De hecho, cuando estuve en el Nacional de Neurología tuve chance de estar rotando con alguien de la UAS que ya se graduó en este semestre. ¿Cuál es el problema? Que nosotros llegamos como estudiantes a un laboratorio que lleva trabajando con su personal una buena cantidad de tiempo y pues hasta cierto punto rompemos el ambiente, ¿no? Entonces, sí vale la pena que apliquen al Delfín. ¿Cuál es mi recomendación cuando van a aplicar? Chequen a qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, vamos a trabajar con cultivo celular. Ah, antes de ir, busquen cómo se trabaja el cultivo celular. Es decir, no se vayan en blanco, porque muchas veces los doctores se enojan. Gracias, con nosotros no pasó en esta generación, pero sí nos han dicho que es que nos molesta un poco que a veces llegan en blanco. Entonces, llegas un mes, te tienen que dedicar 3 semanas a capacitarte y son 3 semanas que, como les dije, ellos perdieron de tiempo en la experimentación que estaban haciendo, ¿no? Entonces, si antes de ir tienen chance de aprender de que así un cursillo, de que básico de un laboratorio de micro si no lo han llevado, o creo que nadie sabe en su universidad hacer como pues, cultivo celular, al menos en la mía no tenemos presupuesto para esas cosas, pero sí sabes de que, por ejemplo, usar las micropipetas, eh, o sea, cosas así como básicas de laboratorio, dependiendo de lo que vayas a trabajar, si tienen la oportunidad de averiguarlo antes de ir, van a poder aprovechar muchísimo más a los mentores. Y también ellos van a estar más agradecidos de que no tienen que enseñarles todo, les van a ir dejando más responsabilidades, etc. Eh, Siguiente, ¿cuáles son los requisitos para que el artículo sea publicado? Depende un chorro de la revista. Entonces, la recomendación es, eh, vete por la parte de siempre seguir las instrucciones al autor. Todo lo que puedas, métete en las instrucciones al autor, sigue esas cosas al pie de la letra. Y dos, normalmente los artículos, por ejemplo, en el International Journal of Medical Students, nos piden algunas cosas básicas para la aplicación. A ver si lo puedo checar rápido. Hasta donde entiendo, nos piden... eh, aquí está... No, aquí no está. Ok, nos piden tres cosas. Nos piden uno, que sea algo novedoso. Novedoso no es nuevo, no tienen que inventar un nuevo tratamiento, no tienen que encontrar una nueva bacteria. Solo tiene que ser algo que le aporte cosas nuevas a la discusión científica. Dos, que se pueda leer. En el caso de nosotros con journals estudiantiles les pedimos que tengan un lenguaje que un estudiante de primer semestre pueda entender. No queremos papers de Nature con 77 figuras. Tres, que de hecho, o sea, la parte de los métodos y lo que están haciendo como que en la parte de los datos esté correcta. O sea, siempre, si su metodología está bien,
es muy probable que les acepten los artículos. La metodología es la parte más importante de cualquier investigación experimental. Si eso está mal hecho, si decidieron inventarse datos, porque qué hueva volver a repetir los experimentos, eso puede ser un problema después. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que el artículo sea publicado? Es eso, que sea algo novedoso, que la redacción esté bien y que sea entendible y que la metodología y los resultados, o sea, uno, sean coincidentes y dos, sean reales y estén bien hechos. Siguiente, ¿cómo puedo buscar un mentor? De Andrea Méndez. Agarra a tus profesores. Normalmente muchos de los profesores publican. Normalmente quizás son medio sordo a eso. Hay algunos a los que les gusta decir que investigan, hay otros a los que no. Métete a todos los profesores que tengan en el semestre. Búscalos en ResearchGate, búscalos en Scholar y a partir de ahí los agarras. ¿Cuál es la otra? También si es un profesor que nada más los ve feo y parece que les da clase como que medio a huevo, pues no lo busques, ¿no? Pero vaya, me refiero a que creo que la mayoría de los profesores están abiertos a esa posibilidad, entonces mándales un mensaje por ResearchGate, mándales un correo institucional. La verdad, la mayoría de la raza está muy dispuesta a colaborar con estudiantes. Después, otra, ¿qué se podría hacer para investigar y buscar buenos mentores? Pero aquí ya me pusiste un poquito más de background, Eddie. La universidad, ¿qué pasa si la universidad no le pone mucha atención a la investigación? ¿Qué puedo hacer para investigar y para buscar buenos mentores? Chequen en los hospitales en los que rotan, chequen en las sedes en las que rotan, si tienen de que su papá es amigo de un doctor, un compañero de semestres más grandes que está haciendo la residencia es compa y está haciendo un estudio, pregúntenle si pueden ayudarlo. En realidad, yo creo que, por ejemplo, a mí desde mi parte, como un estudiante que ha trabajado con otros estudiantes y que muchas veces busca, o sea, yo busco estudiantes que me ayuden a mí, porque pues también yo quiero tener un poquito menos jale, ¿no? Si queremos verlo así. Entonces, si no son profesores, busquen gente en los hospitales cerca, busquen compañeros de semestres más grandes que hayan publicado, o sea, cosillas así que los puedan ir guiando. Un mentor puede ser un profesor, pero muchas veces también pueden ser de que compañeros mismos. La siguiente, ¿tienes algún tip para ir desarrollando nuestro lado en investigación? O sea, como irla haciendo de que nosotros aparte. Sí, si quieren empezar ustedes a publicar algo y que quizás no hay ningún mentor que los ayude, lo ideal es empezar con una carta al editor en una revista estudiantil. Porque las cartas al editor son artículos breves de menos de 500 palabras, menos de 5 referencias, una tabla o figura, que puede hablar de cualquier tema médico de actualidad, no necesariamente tiene que ser una investigación, no necesitan presupuesto, etc. Las revistas estudiantiles están dispuestas a aceptar cartas al editor de estudiantes sin un mentor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ese es el mejor artículo para empezar siempre, toda la vida. Vale mucho la pena, es bastante buena ondita, es muy amigable eh, y pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el que yo les puse del International Journal of Medical Students, de la estudiante del Tecnológico de Ciudad de México, precisamente era una carta al editor eh, en la que hablaba de cómo fue su perspectiva como estudiante en la pandemia. Y eso fue porque ese journal sacó un call especial en la que pidieron estudiantes alrededor del mundo contar su experiencia con la pandemia. Y así como lo sacaron ellos, lo sacó la revista médica de Harvard, lo sacaron varios, ¿no? Entonces, cartas al editor en journals estudiantiles es lo mejor para ir desarrollando nuestro lado en investigación. Y continuando lo que dice Eduardo, ¿qué nos recomiendas hacer para iniciar, además de acercarse a un mentor? Como les digo, escribir. Acostúmbrense a escribir, acostúmbrense a leer. Yo, o sea, no les miento, mi drive está lleno de artículos que jamás se van a publicar porque fueron ejercicios. O sea, ponte a redactar una carta, no sé, de un caso clínico que encontraste por ejemplo, tenía una amiga que tiene una esofagitis eosinofílica y se la detectaron ya grande. Entonces, ¿el caso es publicable? Probablemente no, pues ya hay bastante publicado de eso. De todos modos, vale la pena que lo armes para practicar cómo escribir las cosas. Pues la verdad es que sí, o sea, como les digo, en realidad eso te va a dar también un poco más de ayuda
a la hora en la que ya tengas la oportunidad de trabajar en una investigación con un mentor de más impacto, pues el mentor también va a decir de que ya sabes escribir. Aprendan a escribir en inglés. Aprender a escribir en inglés. El inglés es como el idioma de la ciencia. La mayoría de las revistas están en inglés, entonces aprenderlo vale mucho la pena y cuesta bastante. O sea, yo ahorita he publicado varios papers en inglés, pero gracias a Dios es porque mis coautores saben mejor el inglés que yo, porque a mí todavía me falta bastante, ¿no? Entonces, es también algo bueno que pueden hacer y que también a la hora ya de entrar con un mentor, también dice que, sabes publicar en inglés, sí me conviene trabajar contigo. La otra, aprendan algunas cosillas, aprendan estadística básica, eh, muy básica, en como cuándo usar una T-Student, cuándo usar una chi cuadrada, cuándo usar eh, una prueba de un Fisher, o sea, un Fisher Extract Test, cosillas así. En realidad, em, muchas veces o sea, para iniciar, además de acercarnos a un mentor, solo podemos como que tratar de aprender para que cuando llegue la oportunidad la podamos tomar de la mejor manera. De Kevin, cuando te rechazan un artículo, explican el por qué. A veces sí, a veces no. A veces solo te dicen que no les gustó. Depende mucho de quién te lo rechace. Si te lo rechaza el editor, es decir, te lo mandas, el encargado del journal lo lee y dice, no. Normalmente te mandan un mensaje genérico que va más o menos como a uno de estos. Déjenme ver cuál. Más o menos como el de arriba a la derecha, ¿no? Se da prioridad a otro tipo de cosas. Su trabajo se puso a consideración, pero no es de alta prioridad porque pues no era de alta prioridad, ¿no? En general te mandan esa clase, en realidad te mandan, por ejemplo, como está abajo, dicen, lo hemos leído, pero no, fin. O sea, en realidad no hay mucho más. Son mensajes muy genéricos por lo mismo de que tienen mucha gente a la cual rechazarles artículos. Este, algunos otros sí, te digo, principalmente por eso es la importancia de los journals estudiantiles, es que tratan de tomarse el tiempo de explicarte por qué se está rechazando. Y creo que esta es la última. Si son varios autores, ¿cómo se elige quién es el que se va a publicar? Ah, ok. Uno, ¿quiénes van como autores? Van como autores las personas que hayan cumplido con ciertas checklists. Entonces, normalmente un autor tiene que ser una persona que haya contribuido en la idea, que después haya contribuido en la redacción del manuscrito, que haya contribuido en la realización del experimento y que haya concluido el análisis y que haya contribuido al análisis de datos. Son en general esos 4 puntos. Es decir, tiene que haberla pensado o se pudo haber sumado después, digo, eso no pesa tanto, pero tuvo que haber entrado a la parte de la experimentación, tuvo que haber redactado el manuscrito y tuvo que haber trabajado en el análisis de datos. ¿Qué es lo que pasa en México? Muchas veces el jefe de laboratorio te exige que pongas su nombre como artículo en el artículo, porque si no pierde el SNI 3 que tiene o el SNI 2 y pues le quitan los 20 y pico mil pesos extra al mes, ¿no? Entonces, tristemente tiende a haber mucha mala práctica aquí, o metes a compas porque les debes el favor de que ellos ya te metieron a otro, etcétera. Pero en general eh, son esas 4 cosas, ¿no? Tienes que participar desde que empieza la investigación hasta que se publica, tú como coautor deberías de estar participando en todo. El orden de quién es el que va primero y quién es al final, normalmente el autor que más contribuye en cuanto a más se avienta a hacer el jale, va primero y los autores que el último autor o el corresponding author normalmente es como el jefe de laboratorio que estuvo supervisando todo, ¿no? Más o menos, la verdad es que eso de los autores sí es un poquito más complejo. Como quiera, muchas revistas dicen ahí de que este es el orden, esto es lo que se recomienda o los puntos que tienes que palomear. Muchas veces cuando subes el manuscrito, los autores tienen que firmar que estuvieron involucrados o tienes que poner de que tal autor hizo A, B, C y D, tal hizo A, B, C y tal hizo E y F, ¿no? Entonces, varía un poquito, pero en general es eso. Si tienen alguna otra duda, ya nos pasamos poquito, pero pues yo no tengo nada que hacer porque estoy en pandemia. Este, si tienen otra duda, adelante. Si no, pues aquí terminamos, yo creo. Ok, muchas gracias, Diego. Gracias por darte el tiempo por
para presentarnos esto. En lo particular a mí me gustó mucho, espero que la opinión sea generalizada. Si tienen alguna otra duda, pueden ponerla aquí por el chat o igual pues hablarle directamente a Diego en sus redes sociales. Para aquellos que estén interesados en la investigación, pues está de más decirles que el Comité Permanente de Publicaciones Médicas de AEMOAS está con las puertas abiertas para recibirlos. Igualmente, aquellos que estén interesados en algún intercambio, ya sea nacional o internacional, AEMOAS también ofrece este tipo de intercambios que obviamente por la contingencia están pues suspendidos, pero pues el próximo año van a sacar nuevamente convocatorias y va a haber más información al respecto, dependiendo de pues cómo esté la situación de la pandemia. Están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a Diego y a nosotros como parte de la academia, a EMOAS en Facebook e Instagram. Igual, cualquier duda sobre la plática o en general pueden pues mandarme un mensajito a mí. Pues sería todo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Ya nada más para cerrar, conforme a lo que decía María Alejandra, eso que preguntaron hace rato de dónde pueden encontrar un mentor, pues precisamente es en esta clase de grupos como SCOMP, ¿no? Entonces, pues apliquen, busquen mentores, conecten con otra gente. Si quedaron con más dudas, pues cualquier duda, cualquier cosa, ahí ando en Instagram. Y pues un gusto haber podido platicar con ustedes hoy. Gracias. Gracias a ti.